En esta bella mañana que Dios nos da y siendo la parte clara de este día, lunes 6 de julio del año 2026, los saluda su hermano en Cristo Jesús, Saúl Santa María, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, y miembros en particular del cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a todos los simpatizantes que se reúnen con nosotros y también a quien Dios mediante podrá llegar este mensaje por medio de las diferentes redes sociales. Vamos a ponernos en manos de nuestro Dios antes de iniciar esta reflexión, para que Él sea quien nos dirige, nos guíe y ponga su Santo Espíritu en cada uno de nosotros, podamos cumplir el propósito que tiene en nuestras vidas. Inclinen su rostro al polvo de la tierra. Si usted va manejando, solamente en su mente lleve esta oración, si no pudiere cerrar sus ojos. Oremos. Bendito Padre eterno, bondadoso y misericordioso, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das, entre ellas el poder verla de un nuevo día. Gracias también porque en esta bella mañana que tú nos das, podemos escudriñar tu bendita palabra, la cual, Padre eterno, pedimos que por medio de ella podamos aumentar nuestra fe y que del Espíritu que has puesto en cada uno de nosotros podamos ser guiados, Señor. Así también te ruego, Señor, que bendigas a cada una de las personas a las cuales ha de llegar este mensaje y que sea de bendición, Padre eterno, para cada uno de ellos en sus vidas y en un momento dado también pueda ser guía para quien lo necesite. Gracias por todas tus bondades y misericordias. Te rogamos, suplicamos y agradecemos todo por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos y estimados oyentes, estamos por analizar la primera epístola de Juan, la cual nos habla de el testimonio del Hijo de Dios y la venida a la tierra. En esta hermosa mañana analizaremos la primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5. El título que tenemos el día de hoy es El Hijo de Dios ha venido a la tierra. ¿Cuál es este propósito y de la carta que debemos de tener en mente nosotros? Es la comunión que debemos de tener con nuestro Dios. Hoy analizaremos cómo nuestro Dios desde un inicio, en esta epístola, y Juan nos lo expresa, lo ve y lo observa, la forma en la que se presenta y hace todo delante de nosotros para que nosotros lo conozcamos, sepamos qué es lo que hizo por nosotros y de esa manera también veamos en Él nuestro Padre eterno, cómo nos amó de esa manera y tengamos ese deseo de seguirle, de servirle, y no por obligación, sino por agradar a nuestro Dios, y además nos da algo más para nosotros, una vida eterna, una promesa de vida eterna, la cual pude haber sido yo un buen ciudadano y de esa manera pensar que no afectaba yo a nadie, de mis vecinos, de mi comunidad, del entorno en donde yo vivo, incluso de mi misma familia, porque soy un buen ciudadano, pero no podía alcanzar esa vida eterna. Yo en mi mente jamás podía llegar a pensar que tenía una vida eterna. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos permite tener esa nueva visión y por medio de la relación que veremos el día de hoy, podemos tener una esperanza de una vida eterna. Pero para esto necesitamos primero conocer, como nos lo expresa Juan, desde el inicio, desde el comienzo, cuál es la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 5, vamos a irlo viendo poco a poco y vamos a observar también qué aplica para nosotros y cómo debemos de llevarlo en nuestras vidas. Vamos a empezar leyendo el versículo 1 y el versículo 2, viendo cuál es el centro de la relación de Jesucristo para nosotros. Dice así la palabra de nuestro Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha puesto manifiesta. Qué bonito inicia Juan estas palabras para nosotros. Lo que era desde el principio, iniciando y viendo cómo desde el comienzo, en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y vio que todo era bueno y agradable. Fíjense nada más como desde el inicio podemos observar la creación de esta tierra, pero enfatiza todavía aún más en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1:1, y profundiza más y dice así: en ese principio que Dios creó, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan nos regresa en el tiempo para encontrarnos con aquel que era desde el principio, que era nuestro Señor Jesucristo. Desde ese principio en el cual creó todo. Y Él es Dios, precisamente. Desde ese principio nos inicia y nos lleva Primera de Juan, esta epístola, para que observemos cómo desde un inicio Dios creó algo tan hermoso, y dentro de todos esos 7 días de creación estamos también nosotros. Pero dentro de esa creación también nos dio, como acabamos de leer, ¿sí?, nos anuncia una vida eterna. ¿Cómo podíamos tener nosotros acceso a esa vida eterna? Era para nosotros complicado, porque la promesa estaba no para nosotros los gentiles, sino para el pueblo que le escogió. Esto podemos verificarlo, checarlo, nosotros en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, que dice así la palabra de nuestro Dios: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento a nuestros padres. Y os ha sacado Jehová con mano poderosa y ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Fíjense nada más a quién estaba hecha la promesa. No era para nosotros esa promesa, era para el pueblo de Israel, que había sido sacado de la servidumbre, pero no nada más. En ese momento se los enfatizó que la promesa había sido para quién. Vamos a ver para quién era esa promesa y desde cuándo fue hecha. Lo vemos aquí mismo en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, que dice así: y haré de ti una nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendito, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa que le había hecho a Abraham y que te había llegado también en Deuteronomio, a que el pueblo de Israel, ese pueblo escogido por él, no por ser un pueblo grande, nos había escogido para que alcanzaran esa bendición de poder tener una gran nación y tener una vida eterna. Fíjense, nosotros ahora vamos a verlo en el caso nuestro. Desde el principio tenemos que reconocer que Dios es nuestro Padre, que Él creó todo, los cielos, la tierra, pero que también en un momento nosotros no teníamos ninguna esperanza, y por medio de el cumplimiento de las promesas de nuestro Dios, tenemos ahora esa esperanza en la cual viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde nos habrá sacado nuestro Dios a cada uno de nosotros? A lo mejor, como inicié diciéndoles, podíamos ser nosotros unas personas buenas, no afectar a nadie, a lo mejor buenos ciudadanos, incluso buenos padres de familia, buenos trabajadores, buenos jefes.
pero no teníamos ninguna esperanza. Mas sin embargo, al venir nuestro Señor Jesucristo, a nosotros nos permite tener una esperanza, nos permite tener y observar que hay algo más aparte de esta vida en la cual estamos viviendo. Que incluso nosotros pudiéramos haber sido también no buenos, pero haber actuado y vivido de una manera desordenada o de una manera la cual no era agradable a Dios. También de esa manera, al mandar a su Hijo Jesucristo, nos está rescatando de donde estábamos. Nosotros pude haber sido yo, a lo mejor una persona que tomaba mucho, que fumaba mucho, que decía muchas palabras incorrectas, que insultaba, que no era cuidadoso de mi familia, de mis padres, que yo no cumplía con mi trabajo, que a lo mejor me dedicaba a delinquir, a lo mejor a robar, o incluso a lo mejor me dedicaba yo a drogarme, o a vender droga, a vender armas, o sea, toda una situación no solamente para buenos, sino también para malos. Vino esa salvación por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros no teníamos ninguna esperanza y no, ni una visión de más allá de lo que estábamos viviendo, pero Dios, con ese amor tan grande, nos vino a dar una esperanza por medio de Cristo Jesús. Esto lo podemos ver en Juan 3:16, donde podemos ver cuál es esa vida eterna que desde el principio podíamos ver en Primera de Juan, que nos habla de una vida eterna, pero esa vida eterna vino su culminación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice así Juan 3:16 y 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, que está desde la creación, lo manda el Padre a que también salve a los gentiles, nos dé una esperanza, pero nos venga a ser una luz para todos nosotros. Pero no todos lo aceptaron, no todos lo han aceptado hasta el día de hoy, y aún nosotros que estamos continuamente escudriñando la palabra de nuestro Dios, no entendemos qué tanto Dios ha hecho por nosotros. Por eso es importante que nosotros observemos lo que Dios creó desde un inicio, que ahora es para bienestar nuestro, para que nosotros podamos tener una esperanza y que lo valoremos, y que de esa manera, al valorarlo, podamos tener un cambio en nuestras vidas y ser una luz que el mundo necesita, y que podamos también esa misma luz, nuestra luz, alumbrar a nuestras familias, que también busquemos que ellos puedan ser salvos, porque en muchas ocasiones queremos en un momento dado ser luz para la gente, y evangelizar y llevarlos a la vida, y llevarlos con nosotros a que conozcan más de cerca lo que Dios ha hecho por nosotros. Y está bien, eso está perfecto, pero tenemos que acercarnos también a nuestras familias. A veces nuestra familia es la que más difícil es de convencer, de que entiendan, de que comprendan que hay una salvación, y que a lo mejor en donde ellos están acercándose a Dios no viene a ser la palabra verdadera de nuestro Dios. Entonces debemos llevarlos a esa luz, la luz que los puede guiar a esa vida eterna, por medio del reconocimiento a nuestro Dios como lo hemos hecho nosotros, y por medio del cambio en nuestra forma de llevar nuestras vidas. Ahora que nosotros hemos conocido a nuestro Dios y que estamos siendo esa luz, debemos de relacionarnos precisamente
con la demás gente, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestra familia tanto carnal y espiritual, y ser de una manera diferente a como habíamos sido. Para esto vamos a leer el versículo 3 de la primera de Juan capítulo 1, que dice así: ¿cómo debemos de relacionarnos? Dice así la palabra de nuestro Dios: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Buscar ellos, Juan precisamente y los apóstoles, nos están mostrando precisamente que una verdadera comunión debe ser con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero para tener esa comunión, debemos nosotros de regresar a los primeros cristianos y observar cómo es que ellos lo hacían, cómo se relacionaban, cuál es esa comunión que nosotros debemos de buscar. Para esto vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 44, y observa cómo debe ser una comunión en la cual nosotros debemos tomar muestra para nosotros llevarlo a cabo en nuestras vidas. Dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La palabra común en el antiguo es koinonia. ¿Qué es lo que tenían en común? Cuando nosotros vemos cómo nuestro Dios tiene esa comunión con nuestro Señor Jesucristo y obedece a nuestro Señor Jesucristo al Padre, y busca esa relación en la cual nos invita continuamente a que nosotros tengamos con Él y con los hermanos, es el ejemplo que nosotros debemos llevar. Una comunión no hace acepción de personas, sino que las incluye a todas. Es una forma en la cual le podemos engrandecer esa comunión con nuestros hermanos. Un ejemplo: nuestro Señor Jesucristo estaba con sus apóstoles, ya se estaba despidiendo de ellos porque sabía que la hora iba a ser llegada en la cual iba a ser entregado. Tomó la Pascua, y en ese momento de tomar la Pascua tuvo una comunión con todos. No todos tenían la misma manera de ser, no todos los que estaban con él le tenían el mismo amor, el mismo afecto, el mismo acercamiento a nuestro Señor Jesucristo. Incluso estaba con él quien lo iba a entregar, mas sin embargo él tuvo relación con todos, les dio a todos del pan, les dio a todos del vino, les lavó los pies a todos, inclusive, vuelvo a repetir, con quien lo iba a entregar. Esa es una comunión. No hacer acepción de persona, dar el amor con toda, ser franco al dar el amor a cada uno de los creyentes, y recordando cómo ese amor nos rescató a nosotros, cómo el Señor tiene comunión con nosotros, cómo Dios siempre ha buscado que haya comunión y ha buscado que el ser humano pueda relacionarse con Dios, pero nosotros a veces no buscamos a Dios como Él quisiera, y Él sí está con nosotros. Ejemplo, nos mandó a su Hijo Jesucristo. Entonces, para nosotros debe haber una buena comunión, porque de esa manera la comunión con los creyentes nos lleva a tener una buena comunión con el Padre, como hemos leído. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice así, para reforzar lo que estamos analizando en este momento. Dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros le hemos recibido, los que hemos creído en Él, ahora somos hijos de Dios. Ahora podemos llamarnos hijos de Dios, porque le hemos recibido. Y si somos hijos de Dios, también, como el pueblo de Israel, podemos ser herederos de lo que las promesas que tiene para sus hijos, como dice Romanos 8:17, que dice así: y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, esta situación que a veces nosotros pasamos dentro de la comunión que llevamos con nuestros hermanos, con nuestra vida cotidiana, podemos a lo mejor en un momento dado padecer algunas situaciones, pero debemos de tener fe en que nuestro Dios está guiándonos y que lo que está pasando en nuestras vidas es para que nosotros tengamos un fortalecimiento y un crecimiento en nuestra fe y en nuestra confianza en nuestro Señor, que es quien nos da la salida a cada una de nuestras situaciones. Pero para esto, nosotros tenemos que observar qué es lo que hace nuestro Dios por nosotros. La comunión que debemos de tener es mostrarla también a nuestros hermanos, porque es importante que siempre estemos en comunión con ellos para que Dios vea nuestras buenas obras. Primera de Juan 4:20 dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios que no ha visto. Nosotros no hemos visto a Dios, pero lo sentimos en nuestras vidas, en la forma en la cual tenemos alguna complicación dentro de nuestra vida y Él nos da la salida. Entonces de esa manera también nosotros podemos observar que Dios está hablando con nosotros y que está cuidándonos, que está protegiendo, sustentándonos, pero debemos llamar a nuestros hermanos con sus diferencias de forma de ser a nosotros. Nosotros también muchas ocasiones, a lo mejor sin querer o porque decimos pues así soy, podemos ofender a nuestros hermanos, herirlos, lastimarlos, y más sin embargo muchos de ellos a los que hemos lastimado están con nosotros. De esa misma manera, así como nosotros lastimamos a otros, ellos nos pueden lastimar a nosotros y tenemos que tener misericordia de ellos. El resultado de una buena comunión con nuestro Dios nos va a llevar a que tengamos una buena comunión con nuestros hermanos y llevarnos a un gozo indescriptible, el cual nos hará demostrar a todo el mundo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Vamos a leer el versículo 4 de Primera de Juan 1. Dice así: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Que vuestro gozo, que nuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo vamos a tener gozo? ¿Cómo voy a tener gozo? ¿Cómo voy a demostrarlo? Fíjese, primero reconozco que soy escogido por Dios. Reconozco que Cristo, todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, rescatándonos de nuestras faltas, de nuestros pecados. Reconozco que gracias a Él tenemos una esperanza de una vida eterna. Reconozco que Él nos ha mostrado cómo es una verdadera comunión y la cual yo puedo llevar a cabo con mis hermanos y debo de esforzarme por tenerla. Y de ese mismo modo voy a poder tener una buena comunión con Dios por medio de su palabra, escuchando su palabra, obedeciendo su ley, porque eso es lo que Él le gusta, que nosotros seamos obedientes, ¿sí? Porque siempre Dios nos guía por medio del Espíritu que ha puesto en cada uno de nosotros, nos acompaña y nos muestra cuál es el camino y agradable que Dios quiere para que le sirvamos a Él. Y de esa manera nosotros podemos llegar a lo que acabamos de ver en el texto, lo que hemos oído y visto. Esto anunciamos. Ellos fueron obedientes. Juan fue obediente. Siguió adelante evangelizando, hablando de la palabra, reconociendo lo que había hecho Dios por él, ¿sí? Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Fíjense bien, la relación, la comunión que llevamos unos con otros, nuestros hermanos, es una comunión que es agradable para nuestro Dios, porque así lo dice el texto.
Sigue diciendo, y nuestra comunión verdadera es con el Padre. Tengo una buena comunión con mis hermanos, puedo tener una verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Por último, veremos lo que Juan en el versículo 5 nos dice, y que tengamos cuidado de no caer de donde hasta este momento, gracias a Dios, hemos podido llegar. No caer en el pecado y buscar a Dios más más constantes en nuestras vidas. Versículo 5 dice así, de 1 de Juan 1. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, como lo vemos y nos lo ha exteriorizado en nuestros textos. Vamos a ver uno de ellos. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice así. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Este pasaje nos enseña la liberación de la oscuridad espiritual en la cual nosotros podríamos estar viviendo, aunque fuéramos buenos ciudadanos o malos ciudadanos, vivíamos en una oscuridad espiritual, pero Él vino a clarificar con su luz, con la palabra de Dios, y mostrarnos en su propia vida, en su manera en la cual vivió en esta tierra, cómo debemos nosotros de cambiar nuestra manera de ser, para que también esa luz que ha alumbrado nuestras vidas nos permita llegar a esa luz de vida eterna, pero también ser una luz para la demás gente, no ser una oscuridad para todos los demás. ¿Cómo lo podemos confirmar? Dice Mateo 5, 14 a 16. Cristo les dice a sus seguidores, a todos los que iban con Él, vosotros sois la luz del mundo. Fíjense nada más en este texto, Mateo 5, 14 al 6, resumidamente dice, nosotros hoy en día somos esa luz del mundo. Una lámpara no se pone abajo de una cama, abajo de algún lugar donde no alumbra a nadie, sino que se pone en un lugar principal y alto para que pueda alumbrar a todos, ¿sí? Para que pueda brillar y ver, que todos puedan observar y tener esa luz para ver en la oscuridad. Nosotros tenemos que llegar a ser esa luz para ese mundo que está en tinieblas. Hay muchas doctrinas hoy en día, las cuales necesitan claridad en la palabra como la llevan, y las personas que en un momento dado están cerca de esa doctrina necesitan que también nosotros les podamos ayudar a guiarse, pero para eso nosotros tenemos que ser esa luz, haber entendido, comprendido que a nosotros nos llegó esa luz, y de esa misma manera tenemos que darlo. Y no volver a regresar a la vida anterior que vivíamos. Les repito, pudimos ser buenos ciudadanos, pero sin ninguna esperanza, sin una visión de un futuro. Ahora ya la tenemos. O pudimos haber sido malos ciudadanos, el cual la palabra de nuestro Dios nos cambió, nos transformó, y ahora estamos mostrándole al mundo que somos mejores. Dice el Salmo 34. Versículo 14 y 15, así. Apártate del mal y haz el bien. Es muy directo y nos dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. Es muy directa la palabra de nuestro Dios en este texto. Debemos apartarnos del mal y buscar hacer siempre el bien aunque nos hagan daño. Busca siempre la paz con todos y sigue constante en buscar esa paz, porque los ojos de nuestro Dios están siempre sobre los que hacen esta manera de vivir, llevan esta manera de vivir.
Y cuando nosotros tengamos necesidad para agradecerle a nuestro Dios, para darle una petición, estarán atentos sus oídos de nuestro Dios a nuestro clamor y nos dará la salida conforme a su misericordia y conforme a su tiempo. No es cuando yo en un momento dado quiero y como lo quiero. Nosotros a veces miramos y regularmente vemos una salida momentánea, pero más sin embargo nuestro Dios ve una salida para nuestro futuro. Entonces tengamos calma sabiendo que Dios nos dará la salida conforme a su misericordia para mejorar nuestro futuro y el de nuestras familias. En conclusión, debemos observar que Juan busca cuál es la relación que debemos de tener con nuestro Señor Jesucristo desde el inicio, desde que llegó a nosotros nuestro Señor Jesucristo, y nos invita a que tengamos una relación con nuestro Dios, pero un verdadero acercamiento con nuestro Dios, el cual muestre cuál ha sido la renovación de cada uno de nuestros actos, de nuestras vidas, para que nos presentemos delante de Él de una forma en la cual lo agradamos y agradamos a nuestro Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Primeramente teniendo una buena comunión con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos, esa comunión que no debe estar basada en conveniencia, sino en un verdadero amor y cariño, tal y como nos lo mostró nuestro Señor Jesucristo, sin acepción de personas, sino una comunión con todos absolutamente. A veces nos puede caer mal alguna persona, pero debemos de pasar por alto sus fallas, porque nosotros podemos tener más fallas que Él, y aún así hay muchas personas que nos aceptan. Y nunca regresar al pecado en el cual Dios nos sacó de él, sino ser esa luz tan necesaria para este mundo, el cual tiene tantas doctrinas que la gente se deja llevar muy fácilmente por un momento de gusto, un momento de placer, y en el cual no hay obediencia a nuestro Dios en cuanto a los mandamientos, en cuanto a la ley, en cuanto a agradar a nuestro Dios en un momento de reunión, de comunión, al estar el pueblo de Dios unido para alabar a nuestro Dios, en un día de reposo en el cual de veras alabemos a nuestro Dios. Pues que Dios les bendiga y bendiga su bendita palabra. Vamos a terminar esta reflexión por medio de una oración. Inclinen su rostro al polvo de la tierra. Bendito Padre eterno, bondadoso y misericordioso, te damos gracias por la bendición que tú nos das al habernos rescatado, Señor, de la vida en la cual estábamos anteriormente, en la cual no teníamos una esperanza. Pero te damos gracias porque tú nos permites tener una nueva visión, una nueva forma de vivir en la cual tenemos una esperanza de una vida eterna. Tenemos una esperanza que también por medio de tu palabra podemos ir cambiando y modificando nuestra manera de pensar, y de esa misma manera nuestra manera de convivir y tener una comunión no solamente con nuestros hermanos, con nuestra familia, sino también con todos con los que cotidianamente nos relacionamos, Señor, pero rogándote que siempre tu Santo Espíritu sea el que nos guíe. Gracias también, Padre eterno, porque hay pruebas en las cuales nosotros estamos, pero tú siempre pones los medios para que podamos salir de ellas. Ponemos en tus benditas manos nuestra vida, Señor, rogándote que no apartes tu mirada de nosotros, pasa por alto nuestras imperfecciones y nuestras fallas. Todo te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos y agradecemos, no por nuestros méritos, pero sí por los méritos de aquel varón justo que murió en esa cruz para darnos salvación, que está sentada a tu diestra, y que juntamente contigo sea dada la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Tu Hijo amado y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos y tengan un excelente día. Paz a vos y buen día.